Buenos días. Vamos a iniciar con la lectura Juan 4, 34 al 38. Y ya hemos estado viendo este pasaje, especialmente versículo 34, y nos quedamos en algunas palabras del Señor. Además tenemos que seguir el capítulo. Así que por eso mantuve el esquema que vimos la semana pasada. Lo dejamos prácticamente igual, solamente aquí le señalé de que la fe de la mujer, como cerrábamos la semana pasada, la fe de la mujer y la fe de los samaritanos ya hecha fe o manifestada como fe, es lo que nos hace ver la obra de Dios, a lo que el Señor Jesús se refiere. Entonces mi comida es que haga la voluntad del que me envía y que acabe su obra, versículo 34. Ya lo hemos visto bastante. Y versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eso quiere decir que los frutos ya estaban madurando, los frutos ya estaban... No quiere decir que ya estaba ahí el trabajo todo hecho. Obviamente es el Señor quien hace el mayor trabajo, pero la preparación que hacía que los samaritanos, como fruto ya del ministerio del Señor Jesús, se dieran, ya estaba ahí. ¿A qué voy con esto? Bueno, la semana pasada cerramos hablando un poco de los problemas y las situaciones difíciles de los samaritanos y cómo Dios utiliza esto o puede utilizar esto, los problemas y las situaciones difíciles, precisamente para preparar el camino o allanar el camino para poder recibir el Evangelio. Pero no es la única razón por la cual el Señor nos indica que los samaritanos ya eran un fruto a punto de madurar, llamémosle así. No era maduro, no digamos en sí maduro. El Señor es, no, obviamente no quiero contradecir al Señor, pero necesitaba la predicación del Señor y por supuesto después vendría la predicación apostólica y de la iglesia. Entonces, ¿qué son los otros elementos que hicieron que ellos estuvieran preparados para recibir al Señor? O sea, que fueran un fruto o una labranza preparada para recibir al Señor, y por eso pusimos allá. Esperaban al Mesías, aunque no sabían muy bien a qué se refería eso. Si los israelitas no lo sabían bien, si los judíos no lo sabían muy bien, muchísimo menos los samaritanos. Entonces, no podemos ahondar en qué era lo que pensaban porque solamente tenemos la evidencia de los evangelios, podríamos decirlo así, y en realidad no hay mucho con respecto a este pueblo samaritano, mucha información. Pero de seguro lo veían un poco como una cuestión de un rey. Estamos esperando un futuro rey que nos guíe también hacia Dios, un futuro rey especial. Entonces no tenían mucho conocimiento al respecto. Tenían la herencia de Efraín, o sea, la herencia de esta promesa. Lo de la herencia, en tal caso, la importancia de la herencia es que tenían promesa. ¿A qué nos referimos con promesa? ¿Se recuerdan la promesa de Abraham? Esa es la promesa que ellos estaban esperando también. Es decir, ellos se reconocían como descendientes de Abraham, lo vimos la semana pasada, pues antes la mujer dice, nuestro padre Jacob. Entonces ella ciertamente se refería y entendía que era descendiente de Jacob, era parte de esa herencia, pero por lo tanto también era parte de la promesa. La promesa que se da a Abraham es una promesa muy importante. En tu simiente, dice el Señor a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Esa promesa, ¿a quién se refiere? El mismo apóstol Pablo menciona a tu simiente. Cuando dice a tu simiente se refiere a uno. ¿Quién es ese uno? Pues ya sabemos quién es Cristo Jesús. En la simiente, o sea, en la semilla que Abraham iba a poner, o uno de la semilla de Abraham, que era el Señor Jesucristo, de ahí entonces vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. La promesa de David, bueno, ellos la guardaban un poco con respecto a lo del Mesías. El Mesías tiene que ver con la promesa hecha a David, por cierto.
para que lo vayamos captando. Y ellos tal vez no se habían separado completamente de David, y por lo tanto ellos tenían siempre presente la cuestión del Mesías. Aún así, no sabemos si estudiaban los Salmos, no sabemos si estudiaban Isaías, no sabemos si tenían todo esto. De hecho, ni siquiera sabemos si tenían sinagogas. Probablemente no, porque eran cosas que utilizaron los judíos, entonces no sabemos exactamente cómo era. Lo más que nos menciona la mujer es: nuestros padres nos dijeron que en este monte era donde debíamos adorar. Y bueno, entra lo de los padres también al final. Los padres les habían indicado cómo debía adorarse. ¿Qué pasa con los padres? Y que hasta cierto punto fue preparando. Ya vemos dos puntos muy importantes: la creencia de un Mesías y la herencia, o sea, el creer en una promesa, en la promesa de Dios. Esas son partes bien importantes. Tal vez no las conocían bien, pero ellos estaban esperando esa promesa. Tomemos en cuenta que esto es básicamente lo que el Señor le exige a los israelitas. Y básicamente nos exige a todos que esperemos a que se cumpla la promesa. Y a nosotros que venga la promesa y que se nos manifieste. Entonces, no se trata de que alguien va a saber el Evangelio antes de recibir el Evangelio. Tiene que creer en aquel que es la buena nueva, o sea, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con los padres? Que nuestros padres, por un lado, nos dan valores. Es una parte muy importante. Es una parte muy importante que bien nos puede ir preparando para ese momento de la salvación. Los valores. Nos defienden del pecado, por ejemplo, de malas acciones, de malas andanzas, de malas situaciones. Por eso es muy importante los valores, la educación moral, la educación que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, todo eso es muy importante. Claro, lastimosamente, ¿qué hacen las religiones? Las religiones vienen y agarran todo lo moral y dicen: esto es la religión. Entonces la moral se convierte en la religión. Hay que hacer esto, ¿por qué? Porque si no es pecado. Hay que hacer aquello, ¿por qué? Porque si no es pecado. Y si dejo de hacer esto, lo tengo que dejar de hacer porque si no me voy al infierno. Y entonces la ida al infierno o la salvación se convierte en una cuestión de moralidad. Actuar bien o actuar mal. Hasta cierto punto es correcto el decirle, especialmente a las nuevas generaciones: actúe bien, porque si no se va a perder. Hasta cierto punto es correcto. El problema es que ahí no está la salvación. Y ya lo sabemos bien. Las personas pueden actuar de la mejor manera, aún así no ser salvas. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de eso. Y vemos la gran evidencia con, por ejemplo, Abraham, de quien mencionaba hace un momento. Abraham, ¿en dónde estaba? En el capítulo 16 de Lucas. Abraham estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. O sea, estaba adyacente, esto es obviamente después de su muerte, estaba en un lugar de espera, en un lugar donde estaba esperando la promesa de Dios, aún ya muerto, estaba esperando la promesa de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pero era un lugar adyacente al infierno, al lugar de condenación. Eso quiere decir que el seno de Abraham era ¿qué? Un lugar de encierro, era una prisión. Estaban bien, estaban en consolación, pero no estaba la justificación. Ese fue el gran punto que viene a traer Cristo Jesús. La justificación viene por Cristo Jesús. Entonces, también en estas situaciones hay un tanto de desvío. Vimos que con la cuestión del Mesías, pues obviamente ellos no lo iban a saber muy bien. En cuanto a la herencia, solamente estaban esperando la promesa, y los padres les enseñaron una religión moral con la cual podrían encontrarse con Dios, como lo hacen prácticamente cualquier religión y como lo hace cualquier padre o madre. Haz esto, haz lo bueno, y entonces Dios va a estar contento contigo, Dios va a estar feliz. Y todavía sigue dándose eso, solamente tomen en cuenta la religión, es la misma historia. Ahora, ¿por qué la gente de la religión hace lo que hace? ¿Por qué hacen sus procesiones? ¿Por qué hacen sus tradiciones? ¿Por qué van a misa? ¿Por qué lo hacen? Los padres les enseñaron, ¿no? En realidad es eso, nunca han visto mayor cosa.
Las apariciones de la Virgen María son muy esporádicas, muy pobres y solamente algunos cuantos que les llaman videntes, más bien serían canalizadores y sabemos que los canalizadores en realidad son los que se comunican con espíritus y ellos están sancionados por la misma palabra de Dios, capítulo 18 de Deuteronomio. Entonces, de ahí no tienen mayores revelaciones ni mayor nada, más que fueron los concilios, en donde en los concilios empezaron a poner diferentes cosas, o de ahí era simplemente la ilusión y el pensamiento de algún papa que hiciera esto, esto y aquello. De ahí es más la gente, a su modo, a como le venga el aire, y así ponen su religión y así hacen sus cosas. Pero estas personas, me llama la atención a mí la expresión del Señor Jesús, están por madurar, están por madurar. Entonces veamos eso, en esa sencillez, la importancia. Es cierto que eran personas religiosas, es cierto que probablemente eran personas idólatras, o habían caído algunos en idolatría o algo así, pero el Señor es la verdad, viene a mostrarles la verdad, viene a abrirle los ojos, y cuando se manifiesta el Señor, inmediatamente se acercan a Él. Creen, empiezan a creer que Él es el Mesías, y tal vez no le conocían completamente, pero le ruegan, por favor, quédate con nosotros, lo vamos a leer más adelante. Entonces, eso me llama la atención. No tengamos una mente abierta. Hay gente que está bien, no le llamemos que tienen fe, pues obviamente están en otras religiones, no le podemos llamar que tienen fe. Fe viene de oír la palabra de Dios y creerla. Entonces, aquellas personas que están en religiones, que están en idolatría, al menos yo no le reconocería como fe, no sé qué piensan ustedes, o tal vez como una especie de fe primitiva, fe elemental, como aquella fe de creo que Dios existe. La gran mayoría de la población mundial cree que Dios existe, que existe un Dios, que existe un ser eterno. ¿Eso es fe? ¿O no es fe? ¿O será así como con la mujer samaritana, que no dábamos si tenía fe o no tenía fe, antes de ya hablar con el Señor Jesús? Entonces hay quienes bien pueden tener la postura, no tenían fe, o eso no es fe. Pero ¿y entonces por qué la mayoría de la gente en el mundo cree que existe Dios? No saben quién es, no saben cómo es, incluso bien puede ser que sigan creyendo que son varios dioses los que han creído el mundo y el universo. Pero, ¿por qué lo creen? Y entonces muchos teólogos han utilizado retóricas y formas y han dicho, por ejemplo, que Dios dejó un vacío en el corazón del ser humano y causa de ese vacío del corazón, entonces quiere buscar algo y entonces a eso le llama Dios. Algo tiene que llenar ese vacío en su corazón. No sé si es porque no le quieren llamar fe. Y obviamente yo no le llamaría fe propiamente, ¿por qué? Porque no viene de la palabra de Dios. Aunque el firmamento anuncia las obras de Dios. Y eso lo dice la Biblia. Dios ha puesto su existencia o ha afirmado, llamémosle así, o ha afirmado también se le puede decir, su existencia por medio de las cosas que Él ha creado. Nadie puede crear este universo, nadie pudo haber hecho este universo, sino solamente un ser omnipotente, omnisciente y por supuesto, ¿por qué no decirlo omnipresente? Solamente un Dios todopoderoso podría haber creado este gran universo. Y a medida que el ser humano va viendo más y más el universo, lo grande que es, lo inmenso, lo maravilloso, lo temible también, pues tendría que simplemente creer y saber de que Dios existe. A eso le podríamos llamar fe primitiva, fe elemental, fe sencilla. No viene directamente la palabra de Dios así como nuestra Biblia, pero sí viene de las cosas que Dios ha creado y del testimonio que Dios ha creado de todas las cosas. Ahí está su existencia. Podríamos llamarle así, tal vez es eso lo que tenía la mujer samaritana. Aún así, en medio de estas cosas sencillas, ella quiso creer y los samaritanos quisieron creer. Tomemos en cuenta entonces que la fe es una decisión. La mujer samaritana se decidió a creer en Cristo Jesús. Creyó en Él, confió en Él y además se decidió a servirle.
Entonces, lo que podamos darle a las demás personas, lo que podemos hacer o lo que podamos hacer por las demás personas, todo contribuye, todo ayuda. Y tiene que ver con la obra de Dios o lo que llaman la missio Dei. Es la misión de Dios en donde es Dios en realidad, y eso es a lo que se refiere la missio Dei. Es Dios quien está haciendo la obra de salvar a las personas, utilizándonos a nosotros como colaboradores, y eso es lo único que nosotros somos colaboradores. Las personas entonces llegará el momento en que vayan a madurar, este término también es bien importante. Las personas a las que les hablamos no quiere decir que inmediatamente van a recibir a Cristo. Y si inmediatamente reciben a Cristo, tomemos en cuenta el pasado de esas personas. Tal vez hubo padres que los estuvieron encaminando. Tal vez los padres no les enseñaron la palabra de Dios, pero tal vez los estuvieron llevando a la iglesia. Y ahí escucharon lecciones. Tal vez tuvieron amigos, tal vez se fueron nada más con los hermanos, no lo sabemos. Pero todo eso es importante. Personas se les acercaban, personas les hablaban cuando eran adolescentes o más adelante, pero esto fue dándose entonces una especie de crecimiento, una especie de planta, una especie de desarrollo adentro del corazón de las personas. Santiago menciona en su carta que nosotros hemos renacido a causa de la palabra implantada en nosotros. Nuevamente, el término de plantar. El término de es una germinación, es una planta, es algo que viene ya por fruto. Así que, nuevamente, el gran principio, sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Sembrar. Y tenemos que ser sagaces en reconocer cuándo viene la cosecha. Si es que nos toca a nosotros, que Dios nos dé a nosotros la cosecha en determinado momento. Mientras tanto, ¿qué nos corresponde? Solamente sembrar. Sembrar, cuidar la planta. No sabemos esa persona a la cual estamos evangelizando, no sabemos si esa persona más adelante va a recibir a Cristo, pero sí le estamos dejando esa palabra implantada. Por eso tengamos confianza en lo que estamos haciendo, tengamos mucha confianza, tiene que ver con la eternidad, es la obra de Dios, es Dios actuando a través de nosotros, y es eso lo que quiere el Señor que entendamos a través de todo este pasaje y de todo este esquema. Él vino ya solamente a cosechar, pero ya hubo un trabajo, ya hubo un esfuerzo, no perfecto, no correcto, no pleno, no el ideal, pero ahí estaba la cosecha. Rápido se da la cosecha. Tal vez porque era Cristo, está bien, tal vez podemos decir eso, tal vez porque era Cristo, pero al final solamente es un ejemplo que nos deja a nosotros el Señor. Nos llama a que no nos preocupemos de que le voy a predicar a estas personas, o aquellas personas sí valen, aquellas personas sí han estudiado. No sabemos cuál persona va a decidirse por el Señor Jesús y va a querer entregar su corazón, su vida, su mente, sus pensamientos a Cristo y ponerse a servirle. No lo sabemos. Puede ser que hasta nos sorprenda. Muchas veces puede ser que el que menos esperamos que se salve es ese quien se salva. El que menos decíamos, este va a ser siervo de Dios, pues termina siendo siervo de Dios. No lo sabemos. La obra del Señor siempre nos sorprende. Y es precisamente la idea acá. Aquí también está la gran crítica, porque los judíos tenían el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo fue dado solamente a los judíos. Los grandes milagros del Señor Jesús fueron dados a los judíos. ¿Se arrepintieron los judíos? ¿Le recibieron? No fue solamente los fariseos, fue todo el pueblo. Cuando llegó el momento, todo el pueblo fue el que gritó, crucifícale, crucifícale, crucifícale. El pueblo no estaba arrepentido y eso que recibieron el gran ministerio de Cristo. Y no digamos todas las cosas que tenían antes. Si vemos a los samaritanos y los comparamos con los judíos, ellos sí tenían más conocimiento del Mesías. Ellos sí tenían más promesa. Estaban esperando la promesa de David, la promesa de Abraham. Estaban cumpliendo con el pacto de Moisés. Tenían el templo, tenían los sacrificios. Los sacrificios hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque los sacrificios hablan del perdón. Yo sé, es como que si Dios dijera, yo sé que ustedes no pueden cumplir mi ley. Entonces, ¿qué? Tienen los sacrificios. Les dejo los sacrificios para que reciban perdón. Y eso es lo que venía a hacer el Mesías. Y ellos aún así ni siquiera lo entendieron. Ellos simplemente creyeron en un Mesías caudillo,
líder, rey, poderoso, impresionante, y por supuesto lo rechazaron al Señor Jesús. Y todo esto es bien interesante. Creo que lo mismo vamos a ver también con el hombre al cual le sana su hijo, el Señor Jesús más adelante. Personas de quien no creíamos, son ellas las que tienen fe, son ellas las que reciben a Cristo, son ellas las que le buscan. Así que tengamos siempre nuestro corazón abierto y nuestra mente abierta. El Señor bien nos puede sorprender. ¿Quiénes son los que van a buscar a Cristo Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿A quién le iba a tocar cegar? A los discípulos. ¿A quién le iba a dejar el Señor Jesús la siega? A ustedes, acuérdense. No tenemos una referencia directa, solamente el versículo 27. Veamos el versículo 27, en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Aquí no dice exactamente si ellos se maravillaron porque era samaritana o tenía alguna situación rara, lo veían ellos raro porque él era hombre y ella mujer y porque estaba hablando. Solamente llama la atención, es como un paréntesis, ¿no? El Señor Jesús no les está diciendo a ellos, y el apóstol Juan no lo está diciendo tampoco, que ellos tenían prejuicios. Pero sí nos dice a todos, nos dice a todo el colectivo de la iglesia, cuidado con los prejuicios. No sabemos en dónde Dios está haciendo su obra, no sabemos en dónde Dios nos ha puesto para que hagamos su obra. Y no vaya a ser que nosotros nos apartemos de la obra de Dios. La obra de Dios siempre se va a hacer, la obra de Dios siempre se va a cumplir. Pero entonces se cumpliría aquel pasaje que dice el Señor Jesús, mira que ninguno tome tu corona. Porque el Señor nos pone en cierto lugar y nos pone en cierta situación para que sea que sembremos o sea que cosechemos. El punto es que depende de nosotros si vamos a aprovechar el trabajo en la obra del Señor Jesús. O, si no, alguien más va a tomar nuestra corona. La obra se va a cumplir, la obra se va a hacer, pero nosotros tendremos pérdida. Versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Esta es la obra de Dios, bien importante eso. Nosotros no tenemos dominio sobre la obra de Dios, solamente Dios tiene dominio sobre su propia obra. Solamente Dios decide, nos pone a nosotros para que participemos. Y en ese participar, ¿qué hacemos? Aquí lo dice el versículo 36, bien importante. El que siega recibe salario, pero además recoge fruto. Y el fruto que recoge, que ya sabemos que son almas, que son personas, que son corazones, no solamente es eso, sino también dice, para vida eterna. ¿Será importante el fruto que nosotros debemos recoger para vida eterna? Hablando que sabemos, obviamente, las almas que no vayan a condenación, eso es importantísimo, ciertamente. Pero aparte está el fruto que nosotros tenemos que recoger para vida eterna. Es decir, que no lleguemos a la presencia del Señor con las manos vacías. ¿Usted le gusta leer la Biblia? Qué bueno, excelente, pero eso no es fruto. Tiene que leer la Biblia, sí es importante para poder aprender, ayudar, a servir, a bendecir a otros. El fruto está en los corazones, por eso la obra de Dios, aquí la señalo claramente, la obra de Dios es la gente que viene a Él, la gente que se entregan a la fe o que Dios les da la fe, que Dios les muestra la fe y ellos entregan sus vidas a Cristo. Eso es lo que estamos buscando. Mientras no tengamos eso de la cosecha, bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? Sembrar, cuidar la labranza de Dios, preocuparnos de que alguien oiga la palabra de Dios. Muchas veces los creyentes se preocupan por darle las 4 leyes espirituales a las personas. ¿Y por qué no simplemente le da unos cuantos principios? ¿Por qué no abre la puerta, deja abierta la puerta para que empecemos a estudiar la Biblia? Es como que lo queremos rápido, lo queremos ya, lo queremos inmediatamente. Y no nos damos cuenta que esto es más en base a un cuidado, protección, esfuerzo, convencimiento. Esa persona se tiene que convencer, estas personas se convencieron. Paradójicamente, en base a su poco conocimiento y su mucho sufrimiento,
por medio de desprecios y todo lo demás, es paradójico, pero su corazón estaba abierto a la fe. Viene el Señor Jesús, abre sus brazos, les muestra el Evangelio, esta es la verdad de Dios, e inmediatamente se entregan a Él. Un ejemplo muy interesante, un ejemplo muy importante. Los judíos se aferraban a sus tradiciones, a su ley, a sus formas, a su herencia. Nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los importantes. Cuando viene Cristo tienen tantas cosas en la mente que simplemente lo desechan, que simplemente lo desprecian. Además, los fariseos tenían el egoísmo y todo lo demás. Codicia, la codicia sobre su religión y demás. En cambio, estas personas estaban listos para la cosecha. ¿Por qué? Porque el Evangelio es tierno, misericordioso, bondadoso y abre sus brazos a todo ser humano. Da consuelo, da vida, da paz, da esperanza, por supuesto, da perdón. Ya no necesita hacer sacrificios, por eso le dice el Señor, no, ya no. Eso de Jerusalén, eso del templo de Jerusalén ya se va a acabar. ¿Por qué? Porque yo soy el sacrificio perfecto. Es cierto, no se lo dice ahí. Pero más adelante la mujer lo va a entender. Más adelante la mujer lo va a comprender. Porque obviamente sabemos que llegaron los evangelistas, la iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no descuidó toda esta cosecha. El Señor no descuidó toda esta cosecha. Los creyentes fueron enviados, los siervos fueron enviados y así somos nosotros también en este mundo. Y ese es el propósito de Dios para este mundo. El punto es qué tanto nos dejamos usar por Dios, qué tanto dejamos que Él haga a otras personas, que les muestre la vida eterna a través de nosotros. Nuestro testimonio es muy importante. Cómo el Señor nos ha librado, los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, las bendiciones que Dios nos ha dado. Muchas veces esas cosas son las que dan más aliento que solamente paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Es muy importante. Estamos sembrando, estamos cuidando la cosecha de Dios. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. La idea es que llevemos fruto para Dios. Este es el fruto que yo te traigo, Señor, al final de nuestra vida. Yo considero que ese es el tribunal de Cristo, al cual nosotros todos los creyentes nos vamos a enfrentar. El que llama el apóstol Pablo, que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo? Este es el fruto que yo traigo. Este es el fruto. Es cierto que en realidad es la obra de Dios. Es Dios quien ha hecho la obra, pero me ha concedido este fruto. Me ha permitido este fruto y yo lo entrego. Me gustan mucho esos pasajes en el capítulo 1 de Job cuando llegan los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. ¿Y a qué se presentaban? A rendir cuentas. A rendir cuentas de esto es lo que hice, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que se está cumpliendo. Y me gusta porque creo que así vamos a hacer nosotros. Nuestra muerte no es algo trágico. Humanamente lo vemos así. Pero nuestra muerte significa que al final llegamos a la presencia del Padre Celestial a presentar nuestra obra como creyentes en Cristo que somos. El creyente no tiene por qué temer al juicio de Dios, porque no es un juicio para condenación o salvación. Es un juicio para entregar cuentas, el fruto. En realidad tú eres el dueño de la obra y tú fuiste quien hiciste la obra en realidad, pero me concediste este fruto. Yo ahí trabajé, ahí me esforcé. Pero no solamente es el que recoge el fruto, sino también el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque el que siembra también va a recibir recompensa, versículo 36, el que siembra. Entonces, este principio de la siembra y la cosecha es fundamental. Los creyentes tenemos que aprender ese principio, es fundamental. Quienes siembran en los niños no es por gusto, quienes siembran en los adolescentes no es por gusto, quienes siembran en los jóvenes no es por gusto. Es cierto, ahora no van a ver el fruto, ahora no se va a manifestar el fruto, de un momento a otro no se va a ver, pero por la obra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, va a manifestarse más adelante. Hay que confiar y hay que tener seguridad. Versículo, ¿cuál toca? 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis.
Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y por eso es lo que llama la atención y por eso quería revisar por medio del esquema, ¿quiénes son los que habían labrado? Pues es como si el Señor dijera, los que labraron fueron los padres anteriores, en lo limitado que sabían y lo limitado que entendían, pero ellos fueron los que labraron. Esa promesa que les quedó y que fue pasando de generación a generación, eso fue muy importante, un trabajo de los padres muy importante. Ustedes pertenecen al pueblo, ustedes tienen la promesa. Está bien, estos judíos los odian, los detestan, pero ustedes todavía tienen la promesa de Jacob, tienen la promesa de Abraham. Y esto fue pasando de padres a hijos, y es algo muy bueno y es algo muy importante. Cuando viene Cristo, el que cumple la promesa o es el cumplimiento de la promesa, ellos abren sus brazos y dicen, sí, te estábamos esperando en ti. Estábamos y queríamos confiar. Cuando, esta es otra diferencia que veo, cuando el pueblo judío, que Dios les mandó a esperar, a confiar, simplemente los sacrificios es una forma de esperar. Recuerden que los sacrificios no hacían perfecto a nadie, solamente el sacrificio de Cristo hizo perfecto a la gente. Entonces, los mismos sacrificios también eran un llamado a esperar. Esperen, va a llegar el momento cuando se cumple el sacrificio y el sacrificio sea perfecto. Entonces ya todo esto no va a hacer falta, incluso lo profetiza Daniel, va a acabarse el sacrificio continuo. Entonces los judíos tendrían que saber, y todavía tendrían que saberlo y aún así no lo saben, pero tendrían que saber que todas estas cosas iban a terminar. ¿Por qué? Porque apenas estaban avisando sobre una promesa dada por Dios. En algún momento iban a acabarse los sacrificios, ellos no lo creyeron. Ellos simplemente quisieron seguir. Y ahora no siguen simplemente porque no está el templo. Pero si estuviera el templo, ahí seguirían haciendo los sacrificios. Pero no se dieron cuenta que todas esas cosas eran una promesa. Dios les estaba llamando a que esperaran. Que esperaran. Y Abraham estuvo esperando y David estuvo esperando, aún en ese lugar que se llama seno de Abraham. Ahí estaban esperando. Estaban tranquilos, estaban en paz, estaban siendo consolados, y estaban descansando, claro, pero estaban esperando la promesa. Siempre fue el mensaje igual. Entonces, en su simpleza, en su falta de conocimiento, los samaritanos seguían esperando. Y sí esperaron, y cuando viene el cumplimiento, recibieron felices la promesa. Los judíos no. Cuando viene el cumplimiento, el cierre de las cosas, ya el rey, y tendría que ser el momento glorioso, dichoso y maravilloso, no lo hicieron. Claro, sabemos que así tenía que ser, tenía que darse el sacrificio y todo lo demás, sabemos que así tenía que ser, pero estamos estudiando los elementos tan complejos de todo esto. Porque no fue Dios quien dijo, quiero que le quiten la vida a mi hijo. Fueron ellos por su maldad, por su pecado, por su rechazo de Cristo. Creo que no hay preguntas ni comentarios, sigamos con el pasaje, versículo 39, ya es nada más lo que pasa, lo que sucede. Versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Se volvió un evangelista. ¿Por qué? Porque solamente estaba hablando el cumplimiento de la promesa. Ya se cumplió la promesa. Esa es una parte bien importante en el evangelismo. Les sugiero, les recomiendo que no se les olvide. Que dejemos de ver las cosas con respecto a Dios en solo hacer algún bien para que Él nos reciba en su gloria, sino que, lo que acabo de comentar, Dios prometió desde el principio una salvación perfecta y plena, un sacrificio que iba a satisfacer toda deuda, que nos iba a dar esa justicia perfecta. De hecho, de eso habla capítulo 3, versículo 23 de Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que nuestras justicias no logran llegar a la gloria de Dios o no nos logran llevar a la gloria de Dios. Aunque hay justicias, la justicia de cualquier ser humano no logra llegar al límite que Dios quiere. Por eso es la promesa. La promesa es que en Cristo Jesús las justicias sí iban a llegar al límite, a la meta, si quieren verlo así, para poder llegar a la presencia de Dios. Es muy diferente al sentido religioso, porque en el sentido religioso solamente se trata de
haga esto y que no sea pecado, como se les ocurra, y entonces Dios va a estar feliz con usted. No haga aquellas cosas que son malas, porque entonces Dios va a estar enojado y lo va a echar al infierno también. Entonces, ese es el sentido religioso. Ese es el sentido satánico. Recordemos que también las religiones tienen su componente satánico. Pero la verdad del Evangelio no. La verdad es que desde el principio se dejó una promesa, el sacrificio redentor con el cual nosotros tendríamos acceso libre y gratuito a la salvación. Y ese es el mensaje del Evangelio que tenemos que dar. No es complicado. La mujer ya desde ahí era como evangelista, por así decirlo. ¿Pero por qué? Porque les estaba hablando de que aquel que estábamos esperando, ahí está. Me parece que es el que estábamos esperando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Simplificar el mensaje, pero siempre mantenerle su poder, el genuino poder. Ya no tiene que hacer ninguna obra de justicia para salvarse. En Cristo Jesús, ahí está toda la justicia que usted necesita, que yo necesitamos, que toda su familia necesita. Y es completamente gratis. Esa es la promesa que Dios dejó desde el principio de la humanidad y se cumple en Cristo Jesús. No es tan difícil. Pero lo hacemos un tanto difícil, ¿no? Lo hacemos un tanto difícil. Vayamos simplificando las cosas, viendo estas características tan importantes. La palabra de mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Muchos más por la palabra de él. Versículo 41. Y el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. En 2 días. En 2 días que estuvo Jesús, buenos días. En 2 días que estuvo Jesús, podría compensar todo ese tiempo que lo rechazaron, que no tuvieron tanto conocimiento, como los judíos. Era simple, el Evangelio es simple. Es una promesa que Dios ha cumplido y ahora ya tiene la buena nueva. Es un regalo de Dios. Es por eso que a mí me gusta no celebrar la Navidad, sino que aprovechar la Navidad. Aprovechamos la Navidad, ¿por qué? Porque ahí se dan todos los regalos, todos nos damos regalos, o al menos eso se supone. Pero aprovechamos, ¿por qué? Porque aprovechamos a hablarle a la gente que Cristo Jesús es el regalo supremo. Es el regalo de dicha, de alivio, de paz, de consuelo. Es de los mejores momentos para evangelizar. De los mejores momentos. Yo te puedo dar este regalo, pero en realidad Dios te ha dado el regalo más importante para Él y darlo fue el dolor más grande también para Él. Pero lo entrega para que tú seas salvo, yo sea salvo, que todos seamos salvos. ¿Por qué se condenan los seres humanos? Porque rechazan el regalo, porque no confían en Dios, porque no le creen a Dios. Eso es todo. Muchas veces cuando quitamos un poquito esto, estas nubes de tanto conocimiento y de tantas cosas, de tanto rito, de tanta religión, de tanta mandamiento, muy importante. Es que hay que cumplir esto, es que hay que cumplir aquello. Todo esto, cuando lo quitamos, entonces vemos claramente un evangelio simple, hermoso, sencillo y abierto para todas las personas. Y nos damos cuenta en serio por qué se condenan las personas, por su propio deseo de hacer lo malo. Bien lo dice el Señor, lo vimos en el capítulo 3 de este mismo evangelio. Ahora sí, versículo 42 dice al final, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora sí, el Salvador
del mundo. ¿Cómo supieron que era el Salvador del mundo? Ya después de los 2 días que estuvo Jesús con ellos. ¿Cómo supieron que Jesús era el Salvador del mundo? Porque Cristo les dijo quién era el Mesías y para qué venía el Mesías, que era para salvar al mundo. Les puse un pasaje que quiero que lo leamos, Isaías 49:6. Aquí no lo leímos la semana pasada, pero tiene que ver con esto ahora. Isaías 49:6 es el Señor hablando y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿De quién está hablando? Dios. Está hablando del Mesías. Está hablando del Cristo. Poco es para mí que hagas eso. Y eso era lo que creían los judíos, aún en el tiempo del Señor Jesús. Pero aquí lo estamos viendo conforme al profeta. Poco es que restaure las tribus. Incluso los samaritanos, vaya, está bien, también lo creían. Puede ser que ellos pensaban, va a restaurar a Efraín también. Sí, ese era el pensamiento, pero no es lo completo. La palabra va más allá. Ya con los samaritanos, con Cristo, en esos 2 días, el Señor les muestra. Es que no es solamente para que regrese ese pueblo antiguo. Y de hecho la idea tampoco es esa. El pueblo antiguo ya no va a regresar. Ahora va a ser un pueblo espiritual. Así como le dice a la mujer, no vas a adorar aquí, no hay que adorar allá, sino que ahora va a ser en espíritu y en verdad. Ahora va a ser también un pueblo espiritual, para que restaure el remanente de Israel. También, dice Dios, te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es Jesús quien les dice, es Jesús quien les enseña, es Jesús quien les instruye. El conocimiento sí es bien importante, pero hay que asegurarse que el conocimiento sea el correcto. Y ciertamente el Señor en esos 2 días estuvo dándoles el conocimiento correcto. No solamente es una restauración de tribus, y de hecho no lo es. No sé si se lo dijo el Señor, no lo sé. Pero sabemos que no es una restauración de tribus, más bien el pueblo judío se le dio un tiempo de refrigerio, es lo que menciona el apóstol Pedro. Se le dio un tiempo de refrigerio hasta la destrucción de Jerusalén. Porque en la destrucción de Jerusalén viene la diáspora y entonces vienen a unirse con todos los demás pueblos. Bien podría cumplirse aquello que menciona el apóstol Pablo en Efesios, que de ambos pueblos hizo uno, solo que en serio iba a ser uno. El pueblo judío iba a ser disperso. Ahora ya no existen gentiles, ahora ya no existen formalmente judíos, ¿no? Del tiempo de Jesús. Ya no existe. Ya no veamos esas diferencias. ¿Tiene esto que ver también con esas promesas del Apocalipsis cuando dice que va a restaurar las tribus? ¿Cómo va a restaurar las tribus si ya la genética está entremezclada? ¿Será que está hablando de otras cosas? Bueno, no vamos a entrar a eso. Pero la restauración del pueblo tiene que ver más con el pueblo de la fe, o lo que yo llamo el Israel de la fe. De todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, Dios levantaría a su pueblo. Y ese es el verdadero Israel. Y de hecho siempre fue el verdadero Israel. Abraham fue un hombre de fe, David fue un hombre de fe. Es cierto, tuvieron herencia, tuvieron sangre, tuvieron todas esas cosas, pero en realidad era por la fe, esperando la promesa de Dios. Siempre vemos los principios del Evangelio, los principios del Evangelio que dependen de una promesa de Dios. Entonces, ellos ya supieron que Jesús sería el Salvador del mundo, que venía a restaurar todas las cosas, venía a salvarlos a todos. ¿Por qué? Porque Cristo se los ha manifestado. Y es lo que debieron saber los judíos y nosotros también debemos aplicarlo. Ahí termina la situación con los samaritanos. No sé si, aprovechando el ejemplo del endemoniado gadareno y de Gadara, ¿no? Del pueblo de Gadara. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Gadara y los samaritanos? Hay muchas, obviamente, pero que tengan que ver con por qué los gadarenos le dijeron a Jesús que se fuera, en cambio los samaritanos le dijeron que se quedara. Yo me pondría a pensar. Obviamente ellos no tenían ninguna promesa y no tenían la palabra de Dios como para estar esperando un hombre que viniera a hacer milagros. Eso es muy importante. Para ellos fue
petrificante ver esta situación. No solamente ver que el endemoniado ya no estaba endemoniado, que estaban perfectamente tranquilos con verlo así, arruinado, pero ahora ya no, estaba hablando, era normal, era un ser humano normal, y el Señor mismo le había restaurado prácticamente su salud y todo lo demás. No era solamente cuestión de que se le salieron los demonios. O sea, ¿qué pasó con su mente? ¿Qué pasó con su cerebro? Pero todo eso estaba bien, completo. Y además, el gran evento de los cerdos. Era un hato de cerdos. Si no estoy mal, era como 2000. Y el hato de cerdos todos fueron a despeñarse, ¿no? Entonces, fue más una cuestión de sobresalto, desconocimiento, pavor. Sí era el poder de Dios, pero ellos ni siquiera entendían, ellos ni siquiera comprendían de qué se trataba todo eso. Podríamos decirlo así. Digamos, explorando, ¿será que los creyentes ahora creen en milagros? ¿Oran por milagros? Sí, yo no sé por qué ya hemos dejado de dar testimonio de cosas que el Señor nos hace, nos da. El Señor se sigue manifestando en nuestras vidas y a veces tenemos temor de decirlo, pero es importante decirlo. En el caso del endemoniado gadareno, y en este caso también es bien importante. Da vergüenza, ¿será que porque hay hermanos que como que no creen o se van a reír? Ahora, ciertamente nosotros fallamos, al igual que como con el endemoniado gadareno. El endemoniado quería ir con Jesús y muchas veces nosotros somos así, ese reflejo es bien importante. No, yo quiero estar en la gloria, en lo glorioso, en lo bonito, en el éxtasis y todo. No, no, no. Ve con los tuyos. Háblale todas las cosas maravillosas que ha hecho el Señor contigo. Tomen en cuenta que Jesús le decía a quienes hacían milagros, les decía, no lo digas, ¿se acuerda? Al endemoniado gadareno no, o al ex endemoniado gadareno. Ahora, ¿le iban a creer? ¿Iban a recibir a Cristo ahí? ¿Por medio de creer al endemoniado? Posiblemente. Pero el Señor le dejó así como esta ventaja que tuvieron los samaritanos. Está bien, todavía no viene la iglesia, todavía no viene el Espíritu Santo, todavía no vienen toda la ventaja que viene por medio del sacrificio, pero te dejo a ti, ¿para qué? Para que empieces a abrir la mente de estas personas. Vean lo que Dios ha hecho por medio de mí. Pero ¿quién lo hizo? Fue uno que se llama Jesús. Porque más adelante vendrían los apóstoles predicando ¿a quién? Precisamente los apóstoles y los evangelistas, predicando precisamente el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué era lo que la mujer samaritana hizo? Creer en el nombre de Jesús. No es tan difícil, no se trata de creer en la denominación, confiar en la denominación, aceptar a los pastores, recibir los principios, preceptos y todas esas cosas. No, se trata de creer en Cristo. Recibir a Cristo Jesús, confiar en Cristo Jesús, aprender de Cristo Jesús. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué hizo Cristo las cosas? De eso se trata. Y saber que Él está con nosotros todo el tiempo y nos está escuchando. Nos está escuchando, nos está bendiciendo, se está manifestando, se muestra. Lo que pasa es que tenemos un tanto la cuestión de así como los apóstoles, ¿no? En el nombre de Jesús, levántate y anda, o algo así. Y como no pasa, entonces no existe. Es como que hemos dejado de confiar en la oración. Es en la oración donde tomamos el contacto para el poder de Dios. O sea, no venimos nada más a sentarnos a oír una plática. Estamos en la presencia de Dios y vivimos con la presencia de Dios en nuestros hogares todo el tiempo. Pero para los creyentes todavía sigue siendo muy difícil. Vienen a oír, pero muchos vienen con total desconfianza. Está hablando de mí. Eso es me está señalando a mí. Me está diciendo mis males. No se están diciendo los males de nadie. Yo no conozco los males de nadie, nadie conoce los males de nadie. Sí se siente aludido, aludida, es por la misma palabra que le está llamando el corazón, el Espíritu Santo.
Y entonces le está diciendo que haga cosas. Es algo sobrenatural. Se ha vulgarizado, sí, lo sobrenatural se ha vulgarizado. Ayer estaba viendo, y lo grabé en mi celular, estaba viendo una mujer que decía que estaba recibiendo revelación de Dios y entonces supuestamente por el Espíritu Santo estaba caminando para atrás. ¿Sí? Caminando para atrás. Y dice el Señor, ya saben. Solo tiene que leer la Biblia, no hace falta ninguna revelación así. ¿Y cómo pido el poder de Dios? Orando, suplicándole. Claro, tiene que tener paciencia, tiene que esperar, tiene que confiar. Tiene tal necesidad, aprenda a confiar y a esperar en el Señor. Haga la obra. ¿De qué? De oración, de búsqueda. De mis profetas favoritos, Elías. Elías es espectacular. Y de las cosas que más me gusta de Elías, es que él oraba. Él no decía que venga el fuego, que se hagan estas cosas, que ya venga la lluvia, no, ¿qué hizo? Orar. Claro, era un hombre de oración, no se trata de que ese momento cuando él necesitaba que no viniera la lluvia, en ese momento oró. Él oraba todo el tiempo, él buscaba al Señor, él se mantenía en el desierto, él rechazó la vida natural de este mundo. Ese es el ejemplo de su vida, que yo entiendo, el gran ejemplo de su vida. Y así nosotros tenemos que tener una vida de oración, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento adecuado, indicado y necesario, simplemente doblemos las rodillas o no, o estemos ahí en nuestro lugar secreto, en nuestra habitación, y entonces le pidamos al Señor y Él va a hacer la obra. Y acostumbrarnos a que esa es nuestra vida. Esto no fue casualidad. La obra de Dios ahí estaba esperando. Viene Cristo y entonces se da la cosecha. No fue casualidad que Cristo pasara por ese lugar. No fue casualidad que Él se encontrara con la mujer. No fue casualidad que la mujer saliera con su cántaro. De la misma manera en nuestra vida, no es que todo está preordenado. Yo no lo veo así. Pero Dios pone en nuestro camino la obra para que sembremos, para que cuidemos, para que demos conocimiento y por supuesto también para que cosechemos. Y no despreciemos a las personas si las vemos en dolor, sufrimiento, problemas, malestares. Bien puede ser ese el momento adecuado para la cosecha, para ayudarles, para mostrarles, este es Cristo Jesús y le trae consolación.